El escritor francés Jean Racine dijo: la inocencia no tiene nada que temer. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Cualquier madre hubiera tomado mi decisión. Buenas tardes. Juan, explícame tu demanda en contra de Clara y dime lo que exiges para resolverla. Hola, doctora. Yo he venido durante el día aquí de hoy para que se me otorgue nuevamente la custodia compartida de mi hija y que se limpie mi nombre de todas las calumnias y todas las cosas que se ha inventado aquí. Yo no he inventado nada. ¿Quién es ella? Ella es mi esposa y mi ex esposa. Le voy a contar ahora todo. Estuvimos casados por 5 años y en ese tiempo pues yo trabajaba como personal trainer en un gimnasio en Los Ángeles y la conocí a ella. Yo entrenaba muchos clientes y un día la conozco a ella, ya necesitaba un entrenador personal y yo le ofrecí mi servicio. Comencé a entrenarla, de una cosa pues me cayó bien, empezamos a salir y la cosa fue funcionando así. A veces salíamos a comer, entonces empezamos a pasar los días juntos, pero un día ella me dice que estaba embarazada. Entonces en ese momento pues lo discutimos, lo hablamos y pensamos que vamos a casarnos, vamos a luchar por nuestro bebé que viene en camino. Ok. Entonces, pues nos casamos. Perfecto. Pero, doctora, de ese momento nunca funcionó, nunca. Ella era muy posesiva, se pasaba... No es cierto. Es cierto. Yo estaba enamorada de ti. Sí, pero... Escúchame algo. ¿Siguen casados? No, nos divorciamos hace 1 año. Por eso te lo pregunto, Sí, porque me sí. dijiste que era tu ex esposa. ¿Se divorciaron hace cuánto? 1 año. Hace 1 año que están divorciados. Ok. Sí. Entonces, Por razón del mismo problema que pasó con ella, que iba a mi gimnasio y todo, yo también perdí mi trabajo. O sea, pierdo mi trabajo. Yo no tengo la culpa Ok. de que pierdas Sí, tu trabajo. Tú fuiste, tú lo sabes. No es cierto. Tú lo sabes. Pues entonces, un amigo mío me llama, me dice, Juan, tengo un trabajo en Houston, si tú quieres moverte para acá, ahora que pues te divorciaste, y yo te estoy ofreciendo un trabajo, es un gimnasio que estoy abriendo nueva clientela. Pues yo acepté ese trabajo porque de momento también me había quedado desempleado. Pues entonces me muevo te mudaste a Houston. a Houston, Texas. Me muevo a Houston a trabajar. Comienzo a trabajar, pero lo más que me dolía, doctora, era no poder ver a mi hija porque no podía viajar a Los Ángeles constantemente. Ok. No podía. Solamente en 2, 3 meses solamente pude ir unas 2, 3 veces. Ok. Entonces, lo peor fue, doctora, que en la última visita que yo le hice a mi hija, ¿Qué edad tiene la niña ahora? sí, tiene 4 años. 4 años. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Pues entonces voy a visitar a la niña, la busco a la casa de Clara. Nos pasamos unos días muy lindos. Fuimos a Disney, compartimos. Demasiado lindos. La pasamos muy bien y muy en familia. Yo estaba muy feliz, pero no sabía lo que venía después de eso, que entonces fue la gota que derramó la copa. Como a las 4 semanas recibo una notificación, una citación del tribunal acusándome a mí, doctora, a mí de querer abusar de mi propia hija, de haber sido Lo hiciste. un child molester, de haber molestado a mi propia hija, que es mi sangre, doctora. ¿Cómo usted cree Lo posible hiciste. que yo le hiciera eso a Espérate un mi momento, hija? pero espérate.
Ella es mi propia sangre. Espérate. Recibiste una citación de la corte, o sea, de la corte de familia, de la corte... ¿De qué corte recibiste una citación? Ya me invitaron de la corte de familia como que para investigar el caso, como que estaba acusado de que parece que me había prospasado algo con la niña y querían investigar más sobre el caso. Ok. A causa de esa citación, desde ese momento, ya entonces mis visitas fueron supervisadas. Ok. Supervisadas, entonces, desde ese momento yo solamente he podido ver a mi hija una vez en los últimos 3 meses. Vamos a hacer un corto receso y cuando regresemos, usted responde a la demanda. Regresamos enseguida.